Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El área de capacitación de la Administración de la Corte Suprema de Justicia y auspicia la Asociación de Damas del Poder Judicial le da la más cordial bienvenida a esta conferencia sobre proceso inmediato. Para comenzar, las palabras de bienvenida a cargo de la doctora Miriam Jackie Farfán de Ticona, presidenta de la Asociación de Damas del Poder Judicial. Por favor, le recibimos con fuertes palmas. Señor doctor José Antonio Neira Flores, juez supremo provisional de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Señorita doctora Naiko Coronado Salazar, jueza del Tercer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Señoras y señores, reciban mi más cordial saludo en representación de la Asociación de Damas del Poder Judicial ADAPOJ, que en su labor tiene como prioridad contribuir al perfeccionamiento, capacitación y especialización en los operadores de justicia. Y en este marco me complace presentar la presente conferencia sobre proceso inmediato, organizada por el área de capacitación de la Oficina de Administración de la Corte Suprema de Justicia de la República. La implementación de los órganos jurisdiccionales de flagrancia delictiva han sido sin duda una importante y eficaz medida contra la inseguridad ciudadana, resultando que los criterios de racionalidad, eficiencia y simplificación procesal que guían el proceso inmediato vienen promoviendo un servicio de justicia penal oportuna, donde el trámite se ha reducido solo a días. Debe recordarse que la iniciativa de reformar el proceso inmediato partió del Poder Judicial con la implementación del plan piloto de órganos jurisdiccionales de flagrancia delictiva en el Distrito Judicial de Tumbes en agosto de 2015 y que por su eficacia permitió que se respalde tal iniciativa con la expedición del Decreto Legislativo 1194, que entró en vigencia el 29 de noviembre de 2015, por lo que es importante promover espacios de reflexión sobre la aplicación del proceso inmediato, como el presente evento, coadyuven a su mejora continua. Con estas palabras renovamos nuestro compromiso para seguir coadyuvando al desarrollo de capacitaciones como pieza fundamental de la innovación institucional del Poder Judicial que viene impulsándose con el fin de brindar una justicia oportuna, eficaz, transparente e inclusiva. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Jackie Farfán. A continuación, vamos a leer la hoja de vida del doctor Neira Flores. Es abogado por la Universidad San Martín de Porres y dentro de su grado académico de Magíster Penal por la Universidad San Martín de Porres, doctor en Derecho por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, egresado de la Maestría en Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En su experiencia laboral, tiene 35 años en el Poder Judicial, 31 años de docente universitario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Católica, en la Universidad San Martín y en la Academia de la Magistratura. Es profesor de Derecho Procesal Penal y en litigación oral. Como actividades académicas, como profesor universitario, ha dictado en las conferencias, expositor en todos los temas de Derecho Procesal Penal y litigación oral. A nivel nacional, en todo el Perú, en 33 distritos judiciales, el Poder Judicial, en el Ministerio Público, Defensa Pública, Policía Nacional y Colegio de Abogados de Lima, universidades e institutos jurídicos. Es autor de publicaciones, Manual de Derecho de Nuevo Procesal Penal y Litigación Oral, y en el Tratado de Derecho Procesal Penal. El doctor nos va a exponer el día de hoy Proceso Inmediato Reformado, Decreto Legislativo 1194. Antes de comenzar la conferencia, por motivo de agenda, la doctora
Jackie Farfán de Ticona se va a tener que retirar. Por favor, la despedimos con fuertes palmas. Bien, muchas gracias. Vamos a dividir la exposición en dos partes. Yo voy a hablar de aspectos penales sobre el decreto legislativo 1194 en cuanto se refiere al tema de violencia y resistencia a la autoridad, y la doctora Naiko Coronado va a hablar sobre problemas que hay en la aplicación de este decreto legislativo 1194 en la parte procesal. Entonces, arrancamos. Bueno, el asunto está que el Código Procesal Penal se pone en vigencia el 1 de julio de 2006, acabamos de cumplir 10 años ya con el Código Procesal Penal, y la idea es que provea garantías y eficiencia, o sea, que se respeten los derechos de los imputados, pero también que haya una respuesta a la víctima, que haya una respuesta a la sociedad y que no haya impunidad. O sea, es importante el tema de que las respuestas sean prontas, y por lo tanto, por eso es que se produce una reforma a los artículos 468 al 471 del Código Procesal Penal sobre proceso inmediato, y se vincula directamente con algunos delitos. Por ejemplo, como en la experiencia hemos tenido la producción de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad, se han producido serios problemas al establecer la responsabilidad penal por estos. En cuanto al tema de la defensa, abordaré en algunos puntos esta materia, pero sobre todo en cuanto a la determinación judicial de la pena. Pongamos un ejemplo, el caso de la señora Buscaglia, ¿no? El caso de la señora Buscaglia, el caso de esta señora que es cinturón negro en artes marciales, que es empresaria, que es divorciada, que va a dejar a un trabajador al aeropuerto del Callao, un lugar muy complicado para poder estacionar, deja a un pasajero, se acerca un policía, le llama la atención, quiere que ella avance con el carro, ella quiere terminar de dejar a su pasajero y se produce un incidente, y como consecuencia de eso la señora Buscaglia le bota el casco al policía. Posteriormente quieren que la señora se vaya del lugar, y la señora, bueno, se sube al carro, se quiere ir, y más bien frente a ella se paran un par de policías. Si la señora hubiera querido atropellarlos, obviamente no va a ir despacio. La señora fue despacio y bueno, ya la señora se detuvo y por lo tanto fue intervenida. Entonces la cuestión es que justamente es el primer caso de proceso inmediato por flagrancia, y ahí advertimos que hay problemas en cuanto a la tipificación y también en cuanto a la penalidad. 365 y 367 del Código Penal. Y entonces vemos que la pena puede ser de 8 a 12 años privativa de libertad, pena de 8 a 12 años privativa de libertad. Entonces el asunto está que negocia acá la Fiscalía con la defensa de la señora, quedan que la pena sea 6 años 8 meses, o sea, parten del mínimo 8 años, la rebaja de una sexta parte por terminación anticipada, van ante el juez del Callao, y el juez del Callao se horroriza frente a este acuerdo, y lo que hace es desacatar uno que nosotros en la Corte Suprema hemos elaborado sobre terminación anticipada del proceso, donde hemos establecido que los jueces que tienen que evaluar una terminación anticipada jamás pueden modificar los acuerdos. Si no lo comparten, simplemente lo rechazan y continúa el caso según su estado. Sin embargo, el juez lo que hace es desacatarlo y le impone una pena de 5 años. A pesar de que hizo eso y que la pena fue de 5 años, cuando el mínimo legal era de 8, el impacto es negativo. Pero no un impacto en el sentido que porque le han puesto tan poca pena, sino todo lo contrario, y empiezan los problemas en esta clase de asuntos. Después hemos tenido un último caso, que es el caso de un empresario, ¿no? ¿Se acuerdan? En el caso del empresario que sabe que va a ingerir licor, tiene su camioneta, lleva a su chofer, y el asunto va a estar entonces que se queda dormido en el asiento de atrás, como algunos de los asistentes de acá a la conferencia. Entonces el tema está que la policía interviene la camioneta y parece que la discusión que se produce con su conductor es tal que él se despierta. Le pregunta qué pasa y le dice que hay problemas con el auto, le dice que tenemos todos los documentos en regla, se acerca el policía, baja el vidrio, le toca
con el dedo índice en el pecho una vez, le toca 2 veces, conclusión, se arma un operativo de la policía, lo intervienen y lo meten preso. Eso ha terminado con una sentencia de 4 años 6 meses. No hay incidencia, apelación, pero eso no es importante. 4 años 6 meses, hoy día tiene una orden de captura este tipo. Y entonces empecemos a analizar. El delito es violencia y resistencia a la autoridad. ¿Cómo se puede medir la violencia? Y por otro lado, ¿qué importa la violencia que el empresario habría cometido en contra del policía? O sea, cuando uno lo toca con el dedo índice a alguien en el pecho, ¿cómo califica? ¿Cómo lo comparamos? Tenemos que medirlo dentro de las infracciones contra el cuerpo y la salud. O sea, si es una falta contra la persona, si es de 0 hasta 10 días, diríamos que si es dolosa, es una falta contra la persona. Si es de 11 a 29 días, hablaríamos de un delito de lesiones leves. Si es de 30 días para arriba o hay una mutilación, hay una inutilización o una desfiguración del miembro, diríamos que es lesiones graves y aplicaríamos los artículos 122 o 121 del Código Penal. Si eso es así, entonces regresamos a la pregunta inicial. ¿En cuánto califica tocarle con el dedo índice en el pecho a una persona? ¿Cuánto? Si lo medimos de esa manera para el tema de violencia. Por otro lado, también tenemos el artículo 4 del título preliminar del Código Penal, que nos habla del principio de lesividad de los delitos. O sea, debe afectar el bien jurídico protegido, debe tener cierta entidad y cualquier conducta no puede ser comprendida en un caso ni tampoco condenada, ¿no? Es como que el caso que tuvimos hace 2 años en el Supremo Tribunal, que consistía en que un funcionario público que gana poco agarró 4 hojas de papel de la entidad donde trabajaba y para presentar su currículum vitae en otro lugar para que le den trabajo, y lo primero que hicieron es advertir el alto relieve que el papel era de una institución pública y lo pusieron en conocimiento del Ministerio Público. ¿Qué hizo? Lo denunciaron, hubo una instrucción, juicio oral, 3 años más o menos duró todo este proceso y terminó condenado 4 años de pena privativa de libertad por 3 suspendida por 4 hojas de papel. Entonces la pregunta es un delito de peculado de uso por 4 hojas de papel. ¿Cuánto importa 4 hojas de papel? ¿Cuánto? ¿Que valga 1 sol cada hoja porque son muy finas, o 10 soles, siquiera 40 soles? ¿Tiene entidad para poder investigar y procesar a un ciudadano por un delito contra la administración pública? La respuesta fue no, en la Corte Suprema. A pesar de que el fiscal supremo en lo penal dijo que se declare no haber nulidad, condena y pena y que se mantenga los 4 por 3 por 4 hojas de papel, nosotros en la Corte Suprema declaramos haber nulidad, condena y pena y lo absolvimos. ¿Por qué? Porque consideramos que era insignificante, que no se cumplía con el artículo 4 del título preliminar del Código Penal y por lo tanto lo terminamos absolviendo a esta persona. Entonces imagínense ustedes en ese contexto analizar el caso del empresario, por un lado respecto al tema de la violencia, pero si también tuviéramos que analizarlo sobre este punto, habría que, acuérdense ustedes que en el Perú las leyes no se aplican, primero se interpretan y después se aplican, y que hay métodos de interpretación de las normas. Obviamente el primero siempre va a ser el literal o gramatical, o sea, como prima el principio de legalidad en nuestro país y los jueces no podemos hacer lo que nos da la gana, lo primero que tenemos que hacer es mirar la ley. Obviamente no con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pero hay temas que son obligatorios, por ejemplo los plazos. Si para apelar una sentencia son 5 días, no lo vas a hacer al 6º día. Son algunos temas sencillos que basta con el contenido literal, pero la mayoría no. En la mayoría tienes que saber cuál es la exposición de motivos, los antecedentes, tienes que saber del ordenamiento, del sistema jurídico, qué normas son compatibles para hacer la interpretación y aplicación, que es la interpretación sistemática, cuál es la finalidad de la norma, una interpretación teleológica, y hoy se habla de principios, de valores, de impacto, de análisis económico del derecho, y dependiendo de la entidad, la complejidad del problema, podemos combinar métodos. Entonces, Código Penal de 1991, artículo 365, 367, cuando se producía un delito de violencia y resistencia a la autoridad, ¿cuál era la pena original? De 2 a 4 años.
Código Penal del 91. Se empezaron a producir problemas sociales en nuestro país, se alteraba el orden público, se tomaban las carreteras, la policía iba a controlarlo, se producían algunos incidentes, se subió la pena, de 4 a 8. Se produjo el caso de La Parada. ¿Se acuerdan? En el caso de La Parada, donde los policías fueron policía montada con sus caballos, ¿qué pasó con los señores que ilegalmente ocupaban el mercado de La Parada? Lo que pasó fue que los tumbaron a los policías, los patearon a los policías, los agredieron a la policía, se volvió a reformar el artículo 365 al 367, ¿y cuál es la pena? De 8 a 12 años de pena privativa de libertad es la actual. Y entonces la pregunta es, ¿tiene la entidad el caso del empresario? ¿Tiene la entidad el caso de la señora Buscaglia? Pero ahora vamos al otro elemento constitutivo del delito, que es la resistencia, ¿no?, por parte del empresario. Vamos al tema de la resistencia por parte del empresario. El delito tiene elementos: acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Dentro de la culpabilidad viene el tema de la imputabilidad. Imputabilidad. Hemos tenido un caso en el Supremo Tribunal del año 2015 de un muchacho que ingiere alcohol, está en su barrio, pasa a su vecino que vive a 3 puertas, lo coge del cuello, intenta reducirlo, pero está tan borracho que es lo contrario. El vecino lo reduce, dice a los vecinos que le están robando, lo ponen a disposición de la policía y termina condenado hace un par de años por tentativa de robo agravado. ¿Cuál es el mínimo en el robo agravante? 12 años. Como dicen que tiene imputabilidad restringida, le rebajan a 8 años de pena privativa de libertad. Pero tenemos hoy día un baremo, tenemos una tabla, ¿no es cierto?, donde se va a ver, dependiendo del ingente al alcohol, en qué estado, qué percepción mental tienes, y ¿saben cuánto tenía? 2.7. 2.7 de alcohol por litro de sangre, según el baremo, debía estar en estado de coma. Y entonces, ¿cómo es que va a tener imputabilidad restringida? Es inimputable, obviamente. Y no es que él se haya puesto adrede en ese estado y haya ingerido licor para que pase el vecino y lo agarre del cuello, acto libere in causa doloso. No es que él, por negligencia, se encuentre en ese estado, acto libere in causa culposo. Simplemente fue la situación, y entonces estamos frente a una persona que tiene un problema mental. Y lo que habría que preguntarse es si es una enfermedad mental, porque si es una enfermedad mental, entonces es un inimputable y hay que aplicarle una medida de seguridad en los términos de la pena que le correspondería. Pero si tiene un problema mental, pero es como consecuencia de una eventualidad, de una grave alteración de la conciencia, entonces no es una persona que sea enferma mental y no califica para que se le aplique ni una internación ni un tratamiento ambulatorio. Y entonces, en ese caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Falta un elemento de la teoría del delito y entonces hay que eximirlo de responsabilidad penal. ¿Qué hicimos? Lo absolvimos. Lo absolvimos. ¿Qué pasa en el caso del empresario? Estamos en el caso de la camioneta. ¿Qué pasa? Cuando le hacen la prueba cuantitativa, cuando le extraen la muestra de sangre, tiene más de 2 puntos de alcohol por litro de sangre. O sea, igual es inimputable. Entonces la pregunta es, ¿cómo se llama el delito? Resistencia a la autoridad. Una persona que tiene más de 2 puntos de alcohol por litro de sangre, que no se ha puesto adrede en ese estado pensando si va a haber un operativo, va a venir un policía y cuando venga yo le voy a tocar con mi dedo 2 veces al pecho, vamos a decir entonces que no lo podemos eximir de responsabilidad penal. ¿Me comprenden? Entonces la pregunta es, si la segunda parte del delito tiene que ver con resistencia, ¿en qué consistió? Porque inmediatamente que él lo tocó al policía, con la yema de su dedo lo metieron preso. Y lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que en el acta de la audiencia figura que tuvo 3 abogados. ¿Usted va a trabajar ese tema? Figura que tuvo 3 abogados. Y entonces, ¿qué pasó? Que él es un empresario de éxito. La empresa tiene su abogado, llamó al abogado, vino el abogado. Pero tiene un amigo que lo quiere mucho, el empresario, también es abogado, también estuvo en la audiencia. Pero su hermana también es abogada. Los 3 figuran como abogados en la audiencia. Y el señor fiscal agarra y le propone una terminación anticipada, se ponen de acuerdo y les parece maravilloso
que la pena sea 4 años y 6 meses. Están los audios. Cuando en los audios le preguntan, señor, ¿usted está de acuerdo? La verdad, yo no tengo responsabilidad en nada, pero si se trata de que terminemos, procedan como corresponde. O sea, ¿qué hizo el fiscal, controlador de la legalidad? ¿Qué hizo el juez? Y lo peor de todo, la defensa fue simbólica a pesar de que tenían 3 abogados. ¿Saben por qué? Porque los 3 eran civilistas. No sabían absolutamente nada de derecho penal, parte general y parte especial, porque así como se ha planteado este tema esta tarde, la pregunta es, ¿quién es la víctima? ¿El policía o el empresario? Y hoy día el empresario tiene una orden de captura. Lo peor de todo, ¿saben qué cosa es? Que planteó un habeas corpus en Arequipa y en primera instancia se la declararon fundada, y en la sala penal de apelaciones de Arequipa, ¿saben qué dijeron? Pero sí la ha dejado consentir, la revoca improcedente. Qué increíble, ¿no? Arequipa todavía. Usted estuvo en Arequipa, menos mal que hace años que regresó, que está por Lima. Pero la verdad que me parece increíble porque es un tema constitucional, sustancial. O sea, hoy día el hombre tiene una orden de captura, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el tema. Ahora otra cosa, el Tribunal Constitucional, en el caso de Constantina Palomino, un habeas corpus del Cusco, se ha referido al tema del principio de proporcionalidad de las penas. Eso es interesante, ¿saben por qué? Porque hoy día, en el caso de Constantina Palomino, planteó un habeas corpus y se declaró fundado contra la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Porque la Sala Penal de la Corte Suprema condenó por delito de violación a la libertad sexual una menor de 10 a 14 y le puso el mínimo de la pena que está prevista en el Código Penal. La pena es de 30 a 35 años y le puso 30 años porque estimó que no había ninguna atenuante específica. Hoy día, con la ley 30.076 que modifica la determinación judicial de las penas, se ha adicionado un artículo al Código Penal que es el artículo 45A. En el artículo 45A tenemos las penas por tercios hoy día, ¿no? Tercio inferior, tercio intermedio, tercio superior, de tal manera que si no hay circunstancias atenuantes o agravantes, va el inferior, o salvo que hayan atenuantes. Si hay mixtas, va el intermedio, y si solo hay agravantes, va el superior. También hay agravantes calificadas, como serían la reincidencia, la habitualidad, ¿no? También lo que no tenemos son atenuantes privilegiadas. Se había presentado porque el proyecto de reforma del Código Penal sobre la determinación judicial de las penas es del Poder Judicial y se había incluido una atenuante privilegiada que justo tenía que ver con el principio de lesividad en los casos, pero no lo aceptó el Congreso. Entonces, la idea es que tenemos ahora también una reforma al artículo 46, inciso 1 y 2, del Código Penal. Ahora se habla de circunstancias generales, atenuantes, inciso 1, circunstancias generales agravantes, inciso 2, en el 46, originalmente el 46, tenía solo 11 factores para determinar judicialmente la pena. Entonces hoy día, si es que se tiene que individualizar judicialmente la pena, hay que tomar en cuenta, número 1, circunstancias generales atenuantes y agravantes, número 2, causales de disminución de la punición. O sea, cuando hablamos de circunstancias, significa alrededor del delito, no forman parte del delito. Cuando hablamos nosotros de causales de disminución de la punición, estamos hablando de aquellas que forman parte del delito. Ejemplo, artículo 14 del Código Penal, el error de tipo, el error de prohibición, cuando no sean invencibles. Artículo 15 también del Código Penal, el error de comprensión culturalmente condicionado. El artículo 16, la tentativa, 21, eximentes imperfectas de responsabilidad penal, y el 22, la responsabilidad restringida por la edad, 18 a 21, más de 65, dice podrá el Código Penal para rebajar la pena, y nosotros en la Corte Suprema ya teníamos desarrollada una línea jurisprudencial en el sentido de que a pesar lo que permanentemente ocurre es que se amplía la lista de delitos, que se excluye la posibilidad que se pueda rebajar pena por responsabilidad restringida. La ley 30.076 es del 19 de agosto. Al día siguiente nos reunimos los 10 jueces penales de las 2 salas de la Suprema y nos preguntamos, ¿se amplió más la lista que excluye de la posibilidad que se pueda rebajar pena por responsabilidad restringida? ¿Qué hacemos? Continuamos con la misma línea jurisprudencial y por lo tanto consideramos que es inconstitucional
la norma que dice que no se puede rebajar la pena, que vulnera la igualdad, que es discriminatoria, y ejercemos el control difuso del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero interpretado por nosotros. ¿Por qué? Porque el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que cuando no se eleve en apelación uno de estos casos, se elevará en consulta. O sea, cuando no hay apelación, se elevará en consulta. Pero la práctica mala que se ha venido ventilando es que aunque haya apelación, igual se eleva en consulta a la Sala Constitucional Social de la Corte Suprema. Lo que nosotros hemos entendido es que nosotros somos las salas penales de la Corte Suprema y encima de nosotros no hay nadie. La Sala Constitucional Social son pares nuestros, entonces ¿por qué le tendríamos que poner en conocimiento un caso? Y por otro lado, hemos entrado a un tema más profundo de especialidad, y lo que hemos dicho ya en varias sentencias, en las sentencias que hemos sacado, es que, y quizás saquemos una de la semana pasada, le vamos a poner carácter vinculatorio, porque hasta ahora eran relevantes nada más, pero lo vamos a hacer como sentencia. Creo que viene una casación, vamos a ponerla vinculatoria. ¿Por qué? Porque la Sala Constitucional Social de la Corte Suprema, cuando le han elevado en consulta a un juez de una instancia anterior, ¿saben lo que ha hecho? Lo que ha hecho es aprobar y decir sí que es inconstitucional. O sea, hay un choque de trenes hoy día entre lo que dice la Sala Constitucional Social y lo que decimos nosotros, y la pregunta es, ¿cuál es la competencia original de la Sala Constitucional Social de la Corte Suprema? Ver temas laborales y ver temas previsionales. Y entonces puede saber más que las salas penales de la Corte Suprema, que todos los días ven temas penales, procesales, penitenciarios, quién está en mejores condiciones desde un punto de vista dogmático y práctico de interpretar y aplicar las leyes si no somos nosotros. Obviamente habría que reformar el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en primer lugar para desaparecer las consultas. En el área penal ya no hay recursos de oficio, en el área civil menos, porque siempre tiene que haber alguien que identifique un agravio, que plantee un recurso por el principio dispositivo, por el principio de congruencia, de tal manera que las partes con su recurso autorizan la competencia del órgano de segunda instancia, que está limitado el recurso, salvo que haya una nulidad absoluta, del artículo 150 del Código Procesal Penal. Pero en fin, el estado actual es el que yo les estoy planteando. También otra posibilidad de reducción de la pena dentro de las causales de disminución es el artículo 26 del Código Penal, que habla de la complicidad secundaria, causales de disminución de la punición que forman parte del delito, causales de agravación de la punición, concurso ideal, concurso real de delitos, delito masa cuando son muchos agraviados, y también el tercer factor para determinar judicialmente la pena son las fórmulas de derecho penal premial. O sea, estamos hablando si en el caso hay confesión, si hay terminación anticipada, conformidad del acusado con la acusación o confesión. O sea, vamos a sumar esos tres factores dentro del caso para determinar judicialmente la pena. Y entonces hay problemas, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que yo estoy de acuerdo, la verdad, con este tema de los tercios, porque la ley 30.076, además de presentar esta forma de individualizar la pena, obliga a que permanentemente haya motivación. Antes de esto, en el homicidio simple, la pena es de 6 a 20 años, uno no sabía por qué le ponían 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19. La verdad que a veces había una fundamentación muy general que decía que la pena se impone sobre la base de las condiciones personales del imputado, la naturaleza, forma y circunstancia del delito, y con eso podías hacer lo que te da la gana, subir o bajar. O sea, no se adecuaba al caso concreto. Ahora no se puede hacer eso. Ahora hay que especificar. Pero ¿qué pasa? El problema es que en nuestro país hay una desproporción en el tema de las penas. O sea, si tú matas a una persona, es un homicidio simple, la pena es de 6 a 20. Pero ¿qué pasa si te imputan una violación a la libertad sexual de una menor de 10 a 14 años y te declaran responsable? La pena es de 30 a 35 años. O sea, la pregunta es ¿qué vale más en el Perú, la indignidad sexual o la vida de una persona? Según la pena, valdría más la indignidad sexual, ¿no? Y si tú agarras y le disparas a una persona y le das en la columna, la dejas inválida, sería tentativa de homicidio. ¿Y cuál sería la pena máxima? El mínimo del inicio de ejecución, o sea, 6 años. Pero ¿qué pasa si lo hubiéramos calificado como lesiones graves? En el artículo 121 del Código Penal
la pena sería hasta 8 años privativa de libertad. O sea, hay unas incoherencias increíbles en nuestro Código Penal y además tiene una explicación matemática. El Código Penal, ¿cuántos artículos tiene? 400. ¿Y cuántas reformas se han producido desde el año 1991? 600. ¿Cómo la ven? Qué lindo, ¿no? Hablando de fiestas patrias, esta es mi tierra, así es mi Perú, ¿no? Entonces la cuestión, ¿no? La cuestión es entonces que encima el Tribunal Constitucional, en la sentencia de habeas corpus de Constantina Palomino del Cusco, reprocha a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que le impone 30 años de pena privativa de libertad en un caso de violación a la libertad sexual, que es el mínimo, porque no hay atenuantes, y le dice, oiga, ¿por qué una pena tan alta? ¿Por qué no ha visto el principio de proporcionalidad del artículo 8º, el título preliminar del Código Penal? Y la pregunta es, o sea, las reglas de determinación judicial de la pena que yo he presentado transversalmente contienen el principio de proporcionalidad, o el principio de proporcionalidad, algunos dicen, no, pues está en el título preliminar, tiene un mayor peso y por lo tanto es autónoma, y con eso cuando la pena es arbitraria, tú puedes poner la que corresponde. ¿Cómo la ven? O sea, ¿qué es más arbitrario que establecer o imponer penas que están en el Código Penal, que sean desproporcionales en los términos que yo planteo, o que el juez agarre y diga, bueno, conforme, para mí esta pena es abusiva, por lo tanto, conforme el artículo 8º del título preliminar del Código Penal, la pena que voy a imponer es tal? Entonces, ¿qué es más arbitrario? ¿La que se le ocurre al juez? Sin las reglas, ese es el problema que hoy día tenemos, ¿no? Porque muchas veces por el principio de proporcionalidad se podría también prestar inclusive actos de corrupción, ¿no? Entonces, Constantina Palomino, en la sentencia que el Tribunal Constitucional en parte hace referencia a esta clase de temas, ¿no? Entonces, hablamos pues que en la parte penal, diría yo, de violencia y resistencia a la autoridad, tenemos que establecer algunos parámetros, ¿no? Dependiendo de la magnitud de la violencia que la podríamos medir en relación a infracciones contra el cuerpo y la salud, dependiendo de su intensidad, si importa una falta contra la persona, una lesión leve o una lesión grave, hasta que algún día el Congreso de la República, que se ha horrorizado con esto también, fíjense ustedes, ¿no? Increíble, ¿no? Ellos son los que suben las penas de esta manera, pero ha dicho, ¿cómo puede ser que a la señora Buscaglia le hayan puesto 5 años? ¿Cómo puede ser que al empresario tenga esta orden de captura? ¿No? O sea, maravillosos actores, ¿no? Entonces, el asunto está en que eso tomaría mucho tiempo, que hay una reforma del Código Penal y por lo tanto no va a ser esto de ley referenda, va a ser de ley lata, va a ser por interpretación y aplicación. Nosotros ya nos hemos puesto de acuerdo ya en la parte penal de la interpretación y aplicación de este decreto legislativo respecto a la violencia y resistencia a la autoridad, en el sentido que vamos a degradar las penas, ¿no? Algunas de 2 a 4, otras de 4 a 6, y ya los casos más graves tendrá que ser de 8 a 12 para establecer pautas, algunos criterios, siempre tomando en cuenta que en el derecho penal la fuente es la ley, y a partir de la ley lo que hemos hecho es toda una interpretación y aplicación. Esto lo ha trabajado el profesor Víctor Prado Saldarriaga, lo ha trabajado Dubelí Rodríguez Tineo, José Pariona Pastrana, así que ya supongo yo que se debe estar publicando la próxima semana. El tema está que en la parte procesal todavía falta que haya algún voto singular de alguno de nuestros compañeros. Ya la doctora Naico se va a encargar de hablar de problemas que hay en la aplicación de este tema, que hay, obviamente hay un sinnúmero de problemas. Y entonces, la idea es pues que, como se han presentado mayores cantidad de hechos y justamente el impacto mediático ha sido negativo respecto a esta infracción, se ha requerido que se haga toda esta clase de interpretación, ¿no? Para poder lograr que en todo caso, si se comete esta clase de infracciones, se aplique una pena que sea proporcional a esta clase de delitos. Bueno, les agradezco mucho por su atención. Vamos a darle el pase a la doctora Naico Coronado para que nos ilustre respecto al tema procesal de este decreto legislativo. Buenas tardes. Agradecemos la palabra del doctor José Antonio Neira Flores. A continuación,
la doctora Naiko Techi Coronado Salazar, juez del tercero Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima, va a tratar el tema reflexiones en torno a la aplicación del proceso inmediato. Por favor, la recibimos con fuertes palmas. Sí, solo una tingencia. Como yo me tengo que retirar, la doctora Naiko me ha hecho una buena tingencia y me ha dicho, de repente alguien quiere preguntar. Si tuvieran algunas preguntas, con todo gusto para tratar de resolverla, y si no la sé, la doctora Naiko la contesta después. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Pero conversemos un poco. Y de ahí a la doctora Naiko va a empezar a hablarnos ya de la parte procesal. Todo está clarísimo. Qué bueno, la estrategia era, si no saben, confúndelos. Ha ligado entonces. Gracias, doctora Naiko, por favor. Bien, buenas tardes, buenas noches ya. Estamos de noche agradeciendo la invitación para poder compartir algunos aspectos sobre el proceso inmediato. Nosotros nos vamos a abocar propiamente a algunos temas que no se abordan normalmente, ¿no? Porque ya hay un sinnúmero de exposiciones respecto a los temas de flagrancia, en relación a las audiencias de incoación, el orden, la disyuntiva entre la norma procesal y el protocolo interinstitucional, etc. Vamos a ver desde otra perspectiva y ya un poco a partir de la reflexión en cuanto a la aplicación del proceso inmediato a la luz de lo que acontece en Lima y en algunos de los distritos judiciales de nuestra Lima, ¿no? Lima Este, Lima Norte, Lima Sur. Para empezar, debemos señalar, y antes de pasar al tema en concreto, nuestro proceso inmediato, que es un proceso especial, está en un cambio o una modificación en el sentido de avanzar, de mejorar y superar los aspectos aún todavía que lo merman en cuanto al procedimiento, ¿no? Porque entendamos que las normas del Código Procesal Penal de 2004, a través de este proceso especial, ingresan en su aplicación. Entonces, vamos a ver algunos aspectos puntuales. En primer lugar, respecto del tema normativo, es claro, pero aún hay todavía alguna confusión. Y es que escuchamos en algunas ponencias algunos expositores que dicen, incluso hay un sector de las instituciones involucradas en la temática que se resisten a entender que el Código Procesal Penal ingresa y sus normas, por tanto, a partir de no solamente los procesos contra la corrupción, sino a través de este proceso inmediato. ¿Por qué? Porque el proceso penal inmediato, que es un proceso especial, tenemos el proceso común en el Código Procesal de 2004 y los procesos especiales de seguridad, razón pública, querella, proceso de terminación anticipada, y tenemos allí el proceso penal especial inmediato, que tiene en su regulación, al igual que todos los procesos especiales, señala, y en lo que no esté configurado el tratamiento específico, ingresa las normas del Código Procesal Penal. Así es que allí es claro. Y si alguien tiene una duda, el decreto legislativo 1194 señala, porque hay que entender que este decreto legislativo lo que hace es simplemente modificar 3 artículos que ya estaban en el Código Procesal Penal y que en el país anteriormente, en la experiencia que tenemos, casi 5 o 6 años de jueces unipersonales, solo vimos 2 veces proceso inmediato. A partir de esta modificatoria, donde ya no es facultativo al fiscal, sino obligatorio, el proceso inmediato cobra relevancia. Entonces, el decreto legislativo trata específicamente en su mayor regulación los casos de los detenidos por flagrancia y dice, en cuanto a los demás, se aplicará las normas del proceso común. O sea, clarísimo. Entonces, aquellos que dicen, no, eso no entra. En algún momento alguien señalábamos en una exposición, ¿y qué pasa si alguien pues presenta un abogado que litigue en otros distritos judiciales o que va y se aboca un poco más a la capacitación
y se presenta en la audiencia de incoación y presento una tutela de derechos. El fiscal no va a decir, un momentito, eso no está vigente. El juez, no. Y hemos visto en algunos casos donde se han presentado excepciones, ¿no? Y que los jueces, incluso algunos, ya en el pasado, han rechazado, pero hay que abrir la amplitud del tratamiento del proceso penal especial, y hay que entender que sí, si alguien plantea eso, nadie puede decir, no, esto no es aplicable. Hay que responder, simplemente ver el artículo 71 del Código Procesal Penal si plantean una tutela y resolver en lo que corresponde. Entonces, desde el ámbito normativo, el proceso penal inmediato es un proceso que tiene las normas generales del Código Procesal Penal. Y ahí, ¿cuál es la figura fundamental en el ámbito normativo? Título preliminar. En el título preliminar del Código Procesal Penal está el ABC de toda la normatividad del Código Procesal Penal. ¿Cuáles son esos? La igualdad procesal, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, que no se puede interpretar figuras o hacerse extensivos artículos si es que va en desmedro de la situación del procesado, etc. Evidentemente, una situación de garantía respecto al Código Procesal Penal. Otro aspecto del proceso inmediato en cuanto al marco normativo es que quien va a litigar o quien va a presentarse ante un detenido por flagrancia que le avisa, un patrocinado, un familiar, tiene que tener claramente las fuentes normativas. Esto es el Código Procesal Penal, de todas maneras, el decreto legislativo, que es propiamente la modificación de estos tres artículos, 447 nos parece hasta el 449, el protocolo de actuación interinstitucional. ¿Qué es eso? Eso es un documento normativo que ya ingresó al rango de norma porque ya ha sido publicado en el peruano y no es otra cosa que acuerdos de un protocolo, como señala una pauta, en las que se han puesto de acuerdo Ministerio Público, Poder Judicial, la Defensa Pública, Ministerio de Justicia y la Policía Nacional. Entonces hay una serie de pasos que hay que tomar también en cuenta y obviamente toda la normatividad jurisprudencial como los acuerdos plenarios que tienen incidencia en el proceso inmediato. ¿Cómo cuáles? El acuerdo plenario 5/2009, por ejemplo. Este acuerdo plenario trata sobre la terminación anticipada. ¿Y qué hemos visto? Y ponemos un ejemplo de lo que hemos visto hace unos meses atrás en un distrito judicial de nuestra Lima, que no es el centro, en un caso muy llamativo, donde se presentan a la audiencia única de juzgamiento. O sea, pasa la audiencia de incoación, se incoa el proceso inmediato, y cuando pasa la audiencia única de juzgamiento, que propiamente tiene una mini audiencia de control de acusación y el juicio, ¿qué pasa? Vemos por los medios de televisión que las partes plantean terminación anticipada y el juez acoge la terminación anticipada y la aprueba, pero hay una norma clarísima o unas disposiciones en este acuerdo plenario que nos dice, para todo el país, porque hace mucho tiempo en el país los jueces aplicaban terminación anticipada en investigación preparatoria, pero sobre todo en etapa intermedia, y este acuerdo plenario del 2009 señala y dice, señores jueces, la terminación anticipada solo se aplica hasta antes de la etapa intermedia, ergo, solo en la audiencia de incoación, nunca en la audiencia única de juzgamiento con el juez unipersonal. Sin embargo, en este caso, entenderemos que hubo un error de interpretación, ya pasó, dictó sentencia anticipada, el juez unipersonal que no es competente, y ya quedó firme, y bueno, está siendo ejecutado. Bueno, para eso es necesario tomar conocimiento de las normas, y una de ellas es el Acuerdo Plenario 5/2009, como el Acuerdo Plenario 6/2010, que trata propiamente el proceso inmediato, pero a la luz de las normas antiguas, ¿no? O sea, antes de la modificatoria, pero que tiene conceptos o aspectos referenciales sobre la temática. Haciendo un paralelo entre el proceso común y el proceso inmediato, podemos verificar, tal vez haciendo una perspectiva, si en el proceso antiguo, en el proceso con el Código de Procedimientos Penales, un proceso en un promedio puede durar más de 2 años, en el proceso bajo el Código Procesal Penal, con las 3 etapas de investigación preparatoria, etapa intermedia, juzgamiento y la sentencia, probablemente los casos más comunes y sin mayor complejidad pueden terminar por lo menos en 1 año, ¿no? Obviamente en los casos de corrupción que vemos en Lima, los casos duran muchísimo más porque son muy complejos, pero a nivel nacional un hurto simple, una estafa, una apropiación ilícita, un libramiento indebido, cuando van a juicio y hacen todas las fases, no dura más de 1 año, ¿no? Pero el proceso inmediato, que es la gráfica segunda, es pues en temas de celeridad mucho más rápido.
porque este proceso inmediato lo que implica es que ya no hay etapa de investigación preparatoria, salvo 30 días en algunos casos, hasta 30 días dice la norma, y desaparece la etapa intermedia, aunque en estricto lo que se hace esa etapa intermedia en chiquitito se introduce en la etapa de juzgamiento, un mini control de acusación. Y desde las diligencias preliminares, esto es cuando hay la detención del detenido, el fiscal verifica, pide la incoación y directamente la audiencia de incoación y el juzgamiento. Prácticamente desaparece la etapa de investigación preparatoria y la etapa intermedia, y esto está durando ahora en la actualidad tal vez 1 o 2 meses por la carga procesal, porque por ejemplo en Lima tenemos un solo colegiado de 3 juezas para todos los robos cerrados que suceden en Lima. Entonces obviamente no pueden cumplir las 72 horas de hacer un juicio porque es casi inhumano, ¿no? Entonces está durando tal vez uno de los casos 2 meses. Cuando haya más jueces, seguramente todo este proceso no durará más de 1 semana. Por lo pronto estamos evolucionando, esperemos que se incremente el número de jueces y que se también verifique el tema organizacional, que es tan importante. Vamos al aspecto funcional. En el aspecto funcional hay que entender la estructura del procedimiento inmediato, ¿no? El proceso especial inmediato. Una vez que se detiene, hay una gráfica de una detención de una persona ante la comisión flagrante de un delito, y acá hacemos un paréntesis, ¿no? Si todos los casos fueran por flagrancia pura, excelente, pues no habría problemas, pero como hay también temas por presunción de flagrancia, que es casi cuando le encuentran los vestigios, y hasta 24 horas después, y como tenemos la otra modalidad que es la cuasi flagrancia, que es cuando huye y se le puede encontrar hasta 24 horas después, y si se considera parte de la flagrancia, ahí hay los mayores problemas, incluso aplicación de prueba indiciaria. Pero bueno, así está la norma y hay que seguir con la misma. Una vez que se detiene a la persona por flagrancia, y estamos hablando del caso del detenido, esta persona es puesta a disposición de la comisaría, seguramente la policía del sector, quien comunica al fiscal. El fiscal, conjuntamente con la policía, verifican las diligencias preliminares. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si a la persona la encuentran en la calle y le incautan o le es imputada por una sustracción de una billetera, el acta de registro personal, el acta de incautación y todas las demás actas que se realicen en el sitio tienen participación solamente de la policía, eso es obvio. Pero cuando ya empiezan las diligencias preliminares, esto es las declaraciones, actos de reconocimiento y u otros, ya la fiscalía ingresa y empieza el tema de las garantías para la defensa. Esto es importantísimo, lo vamos a ver a continuación. Pues bien, una vez que hacen las diligencias preliminares en el cuadro, ¿cómo funciona esto? Ahí está. Que tiene 24 horas la fiscalía, y acá la dificultad porque en 24 horas tienen que hacer todos los actos necesarios, presenta su escrito de incoación al juez de incoación, que es el juez de investigación preparatoria, y en este escrito solicita la incoación de la audiencia del proceso inmediato. La audiencia de incoación se realiza hasta dentro de las 48 horas una vez de recepcionada el escrito. Algunos problemas en cuanto a la presentación. ¿Qué pasa si el fiscal presenta más allá de las 24 horas el escrito? Y hemos visto un caso en Lima Norte donde se demoró 5 minutos y el juez dijo: no, tu problema fiscal, y el fiscal no tiene otra situación que tener que dar libertad. En este caso es un tema de criterio, ¿no? Obviamente si el fiscal viene con los detenidos después de 1 hora, ¿qué juez le va a atender? Pero si son 5 minutos o tal vez 10, habría que ver criterio. Y en algunos casos, algunos jueces en el país deciden y dicen: muy bien, lo admitimos, se haga un acta y verificaremos en la audiencia de incoación si es que acaso hay que remitir copias a control, ¿no? Algún tema correctivo, ¿no? Claro, está de por medio también en la presentación de un habeas corpus, pero hasta que se presente el habeas corpus probablemente el caso llegue terminado con una terminación en la propia audiencia de incoación. Eso es un tema, en todo caso, de criterio, pero es diferente 5 minutos a 1 hora o 2 horas, ¿no? Entonces es una situación que ya aplica el criterio del juez y las medidas correctivas. Entonces, luego de la audiencia de incoación, en la que también hay un tema de no uniformidad, porque sabemos que la norma nos dice que primero, la norma del Código Procesal Penal nos dice que en la audiencia de incoación primero se verá prisión preventiva, ¿no? Luego terminación y al final la incoación. Y en el protocolo interinstitucional se señala: no, pero ¿cómo va a ser eso? Primero se hace la incoación
luego la terminación y, si no hay terminación, la prisión preventiva, ¿no? Entonces, pareciera que tiene más lógica el proceso. Ambos están coexistentes y será un tema ya de decisión del juzgador y de las partes respecto a la aplicación de uno u otro, una mixtura. Luego de la incoación se formula la acusación y se deriva la audiencia única de juzgamiento, que se realiza en dos fases: la mini audiencia de control de acusación y luego el juicio, y termina con la sentencia. Desde el aspecto funcional hay algunos temas que son necesarios, y esperemos que en esta sala hayan señores fiscales como también defensores, porque es importante ir progresando en cuanto a la aplicación del proceso inmediato a la luz del Código Procesal Penal. Y uno de ellos es el momento de la detención del imputado. El imputado es detenido, el fiscal tiene las 24 horas para realizar las diligencias preliminares urgentes a efectos de presentar al imputado al juzgado de investigación preparatoria para la incoación. Y este detenido tiene derechos. Entre ellos, obviamente, contar con un abogado defensor a quien se le debe comunicar que tiene ese derecho. También tiene derecho a comunicarse con su familia por teléfono, a saber el motivo de su detención, tiene derecho a no decir nada hasta que venga un abogado defensor. Estos son derechos que tiene el imputado y que están recogidos en el artículo 71 respecto a la figura de la tutela de derechos. Así también, su declaración debe ser siempre en presencia de abogado defensor. Eso es de ley, siempre, no es como el sistema antiguo. No, renuncio a mi abogado, voy a declarar solo. No vale, tiene que estar presente el abogado defensor, ¿no? Obviamente valdrá en el sentido que está el fiscal, pero para efectos procesales, es decir, para que se pueda introducir a juicio no tiene validez, porque no cuenta con la defensa, con su defensa. Y esto está regulado incluso en el título preliminar. Todos los actos de investigación relacionados al imputado deben contar con abogado defensor. Todos, actos de reconocimiento. Un momentito, el señor fiscal puede decir, no, el abogado que espere. No, tiene que pensar en trabajar conjuntamente con la defensa, porque tiene que dar viabilidad a esa diligencia para futuro. Y eso pasa incluso con los actos de reconocimiento, que deben ser también en presencia del abogado defensor. Artículo 189, reconocimiento, y el 71, que es la tutela de derechos. Pero también respecto a los agraviados y testigos. Si en el sistema anterior el agraviado del testigo declaraba solito, ¿no? Y eso, a veces había una pregunta del fiscal, una preguntita nada más, en este sistema, bajo las normas del Código Procesal Penal que atañe al proceso inmediato, toda declaración de agraviado o testigo debe contar con presencia estricta de fiscal, mínimo. Si no hay fiscal en una declaración, esa declaración previa, por más que haya dicho, sí, yo lo vi, que atacó, no vale. Y no solamente eso, si es que ese agraviado testigo no pudiera ir a juicio y el fiscal tiene que proyectar qué pasa si mi agraviado, por un temor o por un tema posterior o consecuente, no pudiera ir, yo tengo que pensar en mi declaración y darle fundamento. ¿Y qué exige la norma? Presencia del abogado defensor, o acaso, ya, si no está el abogado defensor, por lo menos comunicarle, emplazarlo. Aló, señor abogado defensor, vamos a tomar la declaración del testigo Juan Pérez Pérez, está usted notificado, punto. Si no va, es otro problema, pero yo hago un acta y digo, bien, se ha notificado al abogado defensor, no ha venido, yo procedo como fiscal. Entonces, esto es otro aspecto funcional del Código Procesal Penal necesario, que aplica también al proceso inmediato. ¿Qué requerimos? Y acá un tema de análisis, el tema se llama reflexiones sobre la aplicación del proceso inmediato. Un primer aspecto es la unidad de los fiscales, y hay que reconocer que nuestros señores fiscales tienen mucho ímpetu por avanzar y somos testigos de ello, al igual que las defensas públicas y los defensores privados, pero necesitamos una unidad de los agentes fiscales en la tramitación de las diligencias preliminares y el proceso inmediato. ¿Qué pasa? Detienen a una persona, la llevan a la comisaría, va a un fiscal adjunto. Tal vez termina su turno, entra el otro fiscal adjunto para las otras declaraciones. El caso llega, en el caso de Lima, a la fiscalía de turno, y otro fiscal adjunto es el que probablemente hace el escrito de incoación, o acaso su asistente. Cuando va a la audiencia, va otro fiscal, estamos poniendo un ejemplo extremo, ¿no? Y cuando van a audiencia de juicio, yo no hice la incoación, yo no ofrecí estos medios probatorios en la acusación, yo vengo de frente al juicio y es lo que tengo. Entonces, acá hay algo que superar en cuanto a la unidad de los agentes fiscales, ¿no? Ese es un tema tal vez que no atañe a nosotros, pero sí a la organización, a efectos de unificar y proveer mayor número de fiscales tal vez, o la especialidad.
Y en este caso la defensa pública está mejor estructurada, no tanto por un tema de organización, sino porque ese defensor público que asiste al detenido en la comisaría lo sigue en la incoación y lo sigue en el juicio y hasta va la apelación de sentencia, ¿no? Mientras que los fiscales van cambiando, aunque es una buena práctica que en apelaciones de sentencia está yendo el fiscal superior y también acompaña el fiscal provincial o el adjunto con su distintivo para coadyuvar en el tratamiento del caso. Otro aspecto es la coordinación entre el Ministerio Público y la defensa pública. Hay que repotenciar tanto el número como esta coordinación. ¿Qué significa? Nos contaban una buena práctica en Lima Centro, en cuanto a estos temas de los procesos o los detenidos por flagrancia, en que hay en la Fiscalía de turno hay defensores públicos asignados en una sala de audiencias especiales para que puedan participar en las declaraciones de los imputados. Pero podríamos pensar mucho más allá. ¿Y qué necesitamos para garantizar que un abogado defensor esté en la declaración del testigo, del agraviado, del imputado en la comisaría? Porque a veces al imputado lo traen al turno, le toman su declaración, pero el testigo, el agraviado, ya se fue. Declaró ante la comisaría y ya se fue, cuando requiere la garantía de la defensa presente. En ese sentido, se puede, por ejemplo, plantear, y esto lo comentaba alguna defensora pública, que cuando comunique la comisaría a la fiscalía de turno, allí estén asignados defensores públicos, de tal manera que en la comisaría de Breña hay un detenido por flagrancia, bien, sale el fiscal comisionado y sale el defensor público con él, de tal manera que llegan ambos y pueden participar en las diligencias. Sería lo ideal, es un tema de organización y de gestión, ¿no? Otro aspecto es el principio de objetividad del Ministerio Público. Acá alguien puede decir, sí, pero la Fiscalía, claro, ha detenido a mi patrocinado y no me va a hacer caso, o simplemente va a hacer las diligencias que les conviene al Ministerio Público y nosotros que queremos tales diligencias. El principio de objetividad está contenido en el título preliminar del Código Procesal Penal y por tanto, aquel fiscal a quien la defensa le dice, oiga, hay una grabación en la vía pública respecto a este hecho que se está imputando a mi patrocinado, pido que soliciten una copia a la entidad respecto a esto, el fiscal no se puede negar, obviamente, ¿no? Y tiene, en base al principio de objetividad, solicitarlo, porque va en búsqueda de la verdad. Diferente es cuando va a juicio. Cuando va a juicio, ese principio de objetividad no desaparece, pero mengua un poco, ¿no? Porque va precisamente acusando ya en una postura muy, muy enfática, a diferencia de la etapa o las diligencias preliminares. Entonces, es necesario, para garantizar un efectivo procedimiento de investigación o diligencias preliminares y para que no se cuestione, porque hoy se cuestiona el derecho a la defensa, ¿no? Sí, pues, porque nos falta la organización y garantizar que ese detenido, que debemos pensar que puede ser un familiar nuestro, aparece sin abogado defensor, no hay defensor público, no hay un particular, no tiene plata, la desesperación, la familia y vienen todos los demás problemas que ya conocemos en nuestra sociedad. Avanzamos. En el aspecto administrativo, y esto para los colegas, parte de trabajadores del Poder Judicial, hay, en cuanto a las diligencias preliminares, es la Fiscalía con la Policía, que va armándose la carpeta fiscal, que le hemos puesto una gráfica para ilustrar. La carpeta fiscal es del fiscal, no es del Poder Judicial, es del fiscal, y conjuntamente con el escrito de incoación se presenta a la audiencia de incoación de proceso inmediato. En la audiencia de incoación se forma un solo cuaderno de incoación de proceso inmediato, ¿no?, que termina con el acta de la audiencia de incoación y al que se agrega la acusación fiscal. Y este único cuaderno pasa a la etapa de juzgamiento, donde se forma un único cuaderno de debate judicial que sirve para la audiencia única de juzgamiento. Entonces, ¿qué está pasando en algunos distritos judiciales? En algunos distritos judiciales, con el escrito de incoación, a veces al día siguiente presentan un escrito, por ejemplo, de prisión preventiva y al día siguiente o 2 horas después un escrito de constitución de actor civil. En algunos casos están haciendo como el proceso común, van formando otro cuadernito, otro cuaderno de actor civil, otro cuaderno de prisión preventiva. Eso no va, porque el proceso inmediato lo que quiere pues es celeridad, concentración. Con un solo cuaderno se adjuntarán los escritos necesarios. ¿Por qué? Porque no se va a hacer audiencia por cada petición, como el proceso común, donde hay un actor civil, hay que hacer audiencia. Una prisión preventiva, hay que hacer audiencia. No, acá todo se concentra en una sola audiencia y por tanto es un solo cuaderno donde se incorporan todas las peticiones.
Cuando se forma el cuaderno de debate judicial tiene otro tratamiento, y este es un tema que también nos obliga a poder compartir estas nociones en otros distritos judiciales. La próxima semana estaremos en Lima Norte para verificar este tema. ¿Qué pasa? La formación del cuaderno de debate judicial se forma con las principales piezas del cuaderno de incoación, con los medios probatorios que se admiten en audiencia y con todas las actas de la audiencia de juicio y la audiencia de control de acusación. Lo demás, el cuaderno de incoación se devuelve al Ministerio, se remite al Ministerio Público, porque el reglamento nuestro del Poder Judicial señala que todos los cuadernos se remiten al Ministerio Público. O sea, en el proceso común, y acá también hacemos un paréntesis porque hay distritos judiciales que no aceptan esto, los fiscales, ¿no? En otros casos, en su mayoría sí. Cuando se forma el proceso común, los cuadernos de principio de prisión preventiva, terminación anticipada, todo se devuelve al Ministerio Público, se le remite y ellos lo archivan. Poder Judicial solo se queda con el expediente judicial. En este caso se remite el cuaderno de incoación y se remite, obviamente, se devuelve la carpeta fiscal, porque la carpeta fiscal no es del Poder Judicial, es del Ministerio Público. Ya para ir terminando, algunos aspectos jurídicos procesales. Primer punto, ¿es necesario que el Ministerio Público realice diligencias preliminares en caso de los delitos de omisión de asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad, CEE, antes de solicitarse la incoación del proceso inmediato? Este es un tema también de interpretación. Algunos, y felizmente son pocos los fiscales, que ni bien llega un caso de omisión que le deriva el juzgado de paz letrado, ya lo presentan con incoación. Eso pues no está bien, porque mínimamente se requiere por lo menos emplazar al imputado para que diga algo, ¿no? Igual la conducción de estado de ebriedad, en algunos casos, algunos fiscales ni bien intervienen, ya lo están presentando el juez. Normalmente no llegan a proceso inmediato detenidos casos por conducción de estado de ebriedad, sino en condición de libres, pero lo recomendable es que se agoten las medidas, porque las funciones constitucionales de la Fiscalía sigue inalterable. Esto es principio de oportunidad, 1 o 2 veces y se acabó el tema, y en todo caso, si no hay esa posibilidad, recién se remitirá para la incoación. Segundo, ¿se puede emitir un archivo definitivo al momento de la incoación del proceso inmediato cuando la conducta es atípica? Lo que comentaba el doctor Neira, ¿no? En un caso de violencia y resistencia a la autoridad donde al parecer no tiene la relevancia jurídico-penal, ¿se puede hacer un archivo? Hace poco teníamos un caso, o hace algunos meses, donde una persona es intervenida con su vehículo, llega la policía, los intervienen, están esperando para trasladarse y viene una persona ebria, un borrachito, ¿no? Y llega el policía muy borrachito y le empuja, ¡pum!, lo empuja. ¿Qué estás haciendo acá con mi vecino? Nada más. Lo intervienen, lo llevan detenido, incoan proceso inmediato, prisión preventiva, a juicio y lo absuelven. ¿Por qué lo absuelven? Porque el delito es obstruir o trabar la función del efectivo policial en este caso. Y esta persona, si bien lo empujó, lo insultó, lo empujó básicamente, pero no, ya la diligencia policial estaba efectivizada y no había ningún tipo de obstrucción. Entonces esta persona tuvo que pasar 2 meses en prisión preventiva. Ahí viene la pregunta. ¿Puede el juez de incoación, cuando le presentan el caso, un caso como este, decir, no, esto es un archivo, esto es atípico? ¿Puede archivar? Preguntamos al público. ¿Sí? No se puede archivar. La norma no lo permite. No lo permite, no se puede archivar. ¿Qué hay que hacer? Pido prisión preventiva. Ese juez tendrá que darle prisión preventiva. Si bien no puedo archivar y no puedo decir, oiga, esto es atípico, porque tampoco sería incongruente para el juez, mínimamente ese juez no puede darle pues prisión preventiva ante un pedido, ¿no? Definitivamente. Pero hay algunos casos que han estado pasando y esperamos siempre que esto se vaya mejorando, ¿no? Porque de todas maneras la libertad personal es fundamental. Otro aspecto, lo dejamos para que en todo caso las preguntas al final. Si el juez de incoación no está conforme con la tipificación planteada por el Ministerio Público, ¿qué debe resolver en la audiencia? Por ejemplo, la Fiscalía plantea un hurto agravado y el juez considera que es una tentativa de hurto agravado, ¿no? Por el tema de la disposición o por el tema del intercrímenes. Hemos visto en algunas audiencias, al inicio de la aplicación del proceso inmediato, que los jueces, algunos, decían, no, esto no procede porque no es el hurto agravado consumado, por tanto, no vamos a incoar, que vaya el procedimiento común. Pero en realidad esto ya se está superando, porque ¿cuál es la respuesta? Si el juez no está conforme, ¿qué puede hacer?
dejar pasar conforme está el hurto agravado y recomendar al fiscal que en la acusación, porque después de la incoación viene la acusación, puede hacer acaso una imputación alternativa, un hurto agravado con un hurto agravado en grado de tentativa. Entonces, una de las posibilidades también que da el Código Procesal Penal, esto es la de imputación alternativa, pero no rechazar y decir que vaya al proceso común por esos temas de tipificación. Otro aspecto. Luego de la presentación del escrito de incoación de proceso inmediato, ¿puede la Fiscalía variar la calificación jurídica del delito imputado hasta antes o durante la audiencia de incoación del proceso inmediato? Esto es, no habría ningún problema o habría problema si es que el fiscal plantea en la incoación robo agravado y antes de la audiencia, un día antes, dice modifico y es un hurto agravado. Interesante, estos temas prácticos. En un plenario que tuvimos en Eti Penal en Chiclayo, se llegó a una decisión bastante particular y se decía, si es antes de la audiencia, porque el fiscal es pues el titular de la acción penal, siempre y cuando se le dé pie a que la defensa pueda tener conocimiento y se le emplace de este escrito, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si es durante? Viene la defensa preparada para un hurto agravado y le plantean un robo agravado en el acto. Ahí se tomó una decisión por mayoría que podía ser siempre y cuando se le dé un tiempo prudencial y razonable a la defensa para que considere el tema y pueda pronunciarse en la audiencia. Es particular en realidad, pero pasa en la práctica. Otro aspecto. Durante el control de acusación, en la audiencia única de acusamiento, la primera fase, ¿cómo diferenciarse una resolución de sobreseimiento con una excepción de naturaleza de juicio? A ver, veamos. Si tenemos un caso de posesión por drogas para fines de comercialización, 2 drogas, ya pasó la incoación, la persona está con prisión preventiva, el fiscal formula acusación y van al juicio. Y la primera etapa es el control, el mini control de acusación, y en ese momento se verifica que se tiene solamente la incautación de los 2 tipos de droga, 6 gramos entre los 2, cocaína y marihuana. El juez tendrá que preguntar y dirá, a ver, ¿qué otro medio hay? ¿Hay ligas? ¿Hay dinero? ¿Cómo vamos a sustentar que es para comercialización y no para consumo? En este caso, si ya no hay, y dice el artículo del sobreseimiento en el Código Procesal Penal, si ya no hay o no hay los elementos de convicción suficientes, si ya no hay forma de poder agenciarse de más, ya se agotó todo, no habrá otra forma que de sobreseer. Pero si en el mismo caso nos llega a esa etapa de juzgamiento un caso de actos contra el pudor, donde la menor no declaró nunca, donde no se le hizo una pericia psicológica a la menor, o perdón, a la menor sí, pero no al imputado, y faltan actos de investigación porque así se ha presentado en la realidad un caso. ¿Qué va a hacer el juez? Ah, no, acá no hay elementos suficientes, ¿lo voy a sobreseer? No, ahí hay que aplicar por excepción una excepción de naturaleza de juicio, esto es, decir, este caso no puede ser visto en proceso inmediato, que vaya al proceso común porque obviamente faltan diligencias. Entonces alguien dirá, no, pero si no tiene suficientes elementos, señor juez, usted tiene que sobreseer. No, pues, porque se avisora actos de investigación que no han sido tomados en cuenta por la Fiscalía. Y nos ha pasado. Felizmente, solo un caso. Bien, otro aspecto, debe propenderse a reducirse los márgenes de condena en base a actos de investigación. Esta situación, felizmente, en la Corte de Lima casi no se da. ¿Cuál es el sentido? Esto es que se pueda condenar en base a las declaraciones previas del agraviado, del testigo policía, etc. ¿no? Esto no se da, ¿por qué? Porque se exige, si un testigo, un agraviado no va a ir a juicio, y estamos hablando ya del juicio, para que se lea su declaración previa tiene que estar emplazado a la defensa y con presencia fiscal, si no, no se lee. ¿Y qué está pasando? En algunos casos se está teniendo que muy mínimos que absolver por esos temas, pues. No se puede condenar así porque alguien declaró a nivel de la policía. ¿Y por qué? Sobre todo porque se ha descubierto, y parece que en el sistema anterior había deficiencias en el sentido de que, sí, dile, vamos a poner que te ha cogoteado, sí, ya ha cogoteado, y a veces los agraviados no vienen acá, le han puesto un cuchillo, sí, un cuchillo, y a veces vienen y no se detecta que hay un cuchillo. Entonces estos temas no se puede verificar un tema de condena o valoración para determinar el caso en base solamente a la actuación preliminar. Eso no es un tema que garantiza los derechos de la parte imputada. Otro aspecto es respecto a la formalización de la acusación fiscal. Y acá un tema de apertura. Una vez formalizada la acusación fiscal,
La defensa, a diferencia del Ministerio Público, puede presentar sin ninguna limitación los medios probatorios que considere necesarios para el juicio. El Ministerio Público no puede hacer eso. ¿Cómo es eso? Claro, cuando van las partes a juicio, el fiscal ya hizo su acusación y en su acusación ya dijo, tengo los medios probatorios A, B, C y D. Con esos A, B, C y D, una vez admitidos, va a juicio. Pero la defensa, que no tiene la obligación de presentar por escrito sus medios probatorios, se presenta a la audiencia de juzgamiento en el mini control de acusación y ahí puede traer, después de seguramente 1 o 2 semanas, en Lima tienen hasta un mes, hasta la realización de la audiencia, todos los medios probatorios que considere. No hay ningún tipo de restricción, a diferencia de la Fiscalía, que solo lo que está escrito, eso los presenta. Otro aspecto, si el Ministerio Público, ¿qué pasa si el Ministerio Público recauda medios probatorios posteriormente a la formalización de acusación fiscal? ¿Puede presentarlos a la audiencia de juzgamiento, al control de acusación? ¿Puede o no puede? De poderse, sí se puede, sí se puede. Y es recomendable, siempre recomendamos, hágalo. ¿Por qué? Porque evidentemente el juez lo va a rechazar. Pero en juicio aparece la figura de la nueva prueba, que es la última oportunidad o la penúltima, donde el requisito para postular nueva prueba es que hayan sido, entre otros, medios probatorios rechazados en la audiencia de control de acusación. Así que si yo, fiscal, sé que me lo van a rechazar, no importa, lo presento, me lo rechazan, pero en nueva prueba lo ofrezco y probablemente si hay relevancia, pertinencia, utilidad, lo admitan excepcionalmente. Eso es un tip para la Fiscalía. Finalmente, algunos aspectos, el problema, y ese es un problema que lo hemos visto también muy cercanamente, el problema de los audios o filmaciones que se presentan como prueba para juicio. En el proceso común, si hay un audio, una filmación, en la investigación preparatoria que no hay acá, lo que se hace es convocar a las partes, verificar, dar una copia a todos, transcribir el contenido, sea filmado, sea audio, y en presencia del imputado. Esto no hay en el proceso inmediato porque no hay etapa de investigación preparatoria. Y se va a juicio, y cuando la defensa le preguntan, ¿tiene medios probatorios que ofrecer? Tengo una filmación, tengo una grabación de celular. Y la verdad que estos aspectos son particulares, seguramente habrá algún tratamiento sobre el tema, porque no se cumpliría el procedimiento porque no hay investigación preparatoria, pero en todo caso es un tema referencial que se concatena con toda la información probatoria que se actúe en el juicio, ¿no? Salvo que haya cuestionamientos o aspectos pues, evidentes de falsedad o manipulación, que en todo caso será materia del propio debate contradictorio. Finalmente, la postura judicial mayoritaria, y este es un tema que también se abordó en el plenario de Ética Penal en Chiclayo, como formador de formadores del Poder Judicial, del que somos parte, y se decía un tema interesantísimo, ¿no? La postura judicial mayoritaria en el país de que en caso se concrete el principio de oportunidad dentro de la audiencia de incoación o en la primera etapa de la audiencia de juzgamiento, principio de oportunidad sobre todo para la conducción de esta ebriedad o para, omisión de asistencia familiar, el pago debe ser de forma íntegra. No, yo quiero pagar en parte. No, señor, pues porque nosotros, Poder Judicial, no ejecutamos los archivos definitivos, porque la consecuencia para que yo, juez, sobresea el caso por principio de oportunidad es que pague el íntegro. ¿Cómo vamos a hacer? No, esperaremos 10 meses hasta que pagues y después voy a sobreseer. No es la idea, ¿no? No hay una ejecución en ese ámbito y esto es una situación discrecional. Obviamente habrán casos excepcionales que seguramente, como toda excepción, pero la regla general y mayoritaria, la piura, es que se pague el íntegro. Si quiere principio de oportunidad, porque el principio de oportunidad importa que no hay pena. Habrá reparación civil, pero paga todo y recién se sobresee, porque ese es el espíritu del principio de oportunidad en el sentido del sobreseimiento. Solo se sobresee cuando termina el caso y cuando termina, cuando cancela todo. Finalmente, unos aspectos ilustrativos que nos han permitido las juezas que están aplicando el Código Proceso Inmediato en Lima respecto a algunos temas estadísticos, ¿no? De los archivadores de todas las sentencias, los 3 juzgados, entonces 3 porque ahora ya hay 7, 3 juzgados unipersonales y el colegiado de Francia en Lima, entre los meses de enero a junio se verifican 118 procesos con sentencia en audiencia de juzgamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que por terminación anticipada debe haber un número igual o tal vez el doble. De esos 118 casos, el 28%, esto es 33 procesos, de estos 118 casos, 85 procesos fueron a conformidad. O sea, dijeron, yo reconozco los cargos, se acabó el proceso.
y que corresponde al 72%. Y 33 procesos de ellos, que es el 28%, dijeron, no, yo no reconozco los cargos, me voy a juicio. O sea, todo el juicio completo. Así también, de estos 118 procesos con sentencia en audiencia de juzgamiento, el 9.30% resultó con sentencia absolutoria. Y la mayoría de los casos son por los delitos de violencia y resistencia a la autoridad y por delitos de posesión de drogas con fines de comercialización, ¿no? ¿Y por qué? Por el elemento típico de que para que haya el delito de violencia y resistencia a la autoridad tiene que haber la obstrucción efectiva de la función. Y acá hacemos un paréntesis. Oiga, pero la persona ebria que le empujó al policía que estaba uniformado, ¿lo absolvieron? Sí, se le absolvió y en base a las normas del Código Procesal Penal se le impuso consecuencias jurídicos civiles. ¿Cómo es eso? Sí, se le absolve porque la conducta no es típica, pero no se puede tolerar que una persona, ¿no?, aunque esté con un grado de ebriedad razonable porque no estaba muy alto, estando uniformado un policía lo esté agrediendo. Y se le puso 1000 soles de reparación civil para la institución policial. Eso se permite bajo el Código Procesal Penal, esto es, la pretensión penal y la civil. Se le absuelve, pero se le pone consecuencias jurídicos civiles. Bien, entonces 11 procesos de los 118 fueron con sentencia absolutoria. Ahora hay que recalcar que obviamente gran mayoría de las condenas es porque han reconocido los cargos. Y si hacemos un último cuadro respecto a los procesos con pena efectiva, de los 118 procesos, los cuales muchos han reconocido, ya hemos dicho un alto porcentaje, el 72%, 36 procesos han sido con pena efectiva y 82 con pena suspendida o multa, sobre todo porque hay muchas conducciones de estado de ebriedad y omisiones de asistencia familiar, ¿no? 36 procesos con pena efectiva, y debemos referir que de los robos agravados hay un gran número de casos con penas de 12 años de privación de libertad, 10, 9, 8 y hasta 7,5 que se ha podido, incluso en conformidad, que lo diferencia en algunos casos. Nos comentaban en otro distrito judicial de Nuestras Limas que aún por robo agravado están poniendo 4x3, y la verdad que eso es un tema bastante delicado por el tema de legalidad, porque si se va a bajar tanto hay que justificar, y es un tema de responsabilidad del Ministerio Público y sobre todo del juez. Finalmente, unas reflexiones, perdón, ya se borró, unas reflexiones ya finales. Podemos señalar la aplicación del proceso inmediato, tiene sus aspectos positivos y muy buenos. Hoy conversábamos con una agraviada que estaba esperando, que declaró en juicio, llorando, porque en realidad ser sujeto de un asalto violento es pues traumático, ¿no? Y nos preguntaba, no pensando que éramos jueces, nos acercamos y nos preguntaba, pensando seguramente que éramos algún colaborador judicial, si iba a venir nuevamente, y le dijimos que ya no iba a volver, que era un único sacrificio venir a vivir lo que revivir contando lo que había pasado, y que si había congruencia con lo que dirían los testigos, el policía, incluso respecto a la defensa del imputado, se lograría una condena, y en todo caso que las penas son altas. El problema en nuestra sociedad es que la gente, los que cometen delitos, no saben que por cada delito de robo agravado están poniéndose penas altas. Tal vez si se comunicara 12 años al que roba, tal vez más de uno lo pensaría bien, ¿no? Entonces en el tema de la celeridad estamos terminando más de manera corta, con mayores resultados, pero también hay que garantizar los derechos del imputado. Eso es muy importante, y ahí entra a tallar bastante el Ministerio Público, la defensa y también el Poder Judicial. Esperamos que haya sido de aporte la exposición y estamos sujetos a las preguntas. Gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Naiko Coronado Salazar. No sé si alguien tiene alguna pregunta para la doctora. Doctora Naiko, en primer lugar felicitarle por su exposición, que ha sido bastante didáctica y comprensible. Quería preguntarle, en su opinión, ¿qué debe hacer el juez de juzgamiento si advierte que le llega un proceso inmediato que no reúne los requisitos que exige el artículo 446 y siguientes del Código Procesal Penal? Es decir, no hay, primero, flagrancia, no hay confesión y tampoco hay confesión sincera, y tampoco hay prueba suficiente, ¿no? Si advierte eso, ¿qué debería de hacer el juez de juzgamiento? ¿Podría devolver al juez de investigación preparatoria que admitió la incoación de proceso inmediato, o qué opinión le merece? A ver,
en extensión de las normas del Código Procesal Penal, las etapas son preclusorias. No habría forma de retroceder o devolver los actuados. Habría que considerar, de acuerdo al caso, si estamos ante un delito, y esta es una opinión personal, ¿no? Si estamos ante un delito de mucha levedad y no hay la flagrancia, pues habría que tal vez ir por la vía de un sobreseimiento, ¿no? Porque es un tema de la Fiscalía y la responsabilidad. Pero si hay actos de investigación todavía que son necesarios porque el tema se avisora punible, habría que determinar una excepción de naturaleza de juicio, dependerá del caso en concreto, ¿no? Si hay proyección y el tema es grave y no se puede permitir una impunidad sobre un tema que probablemente haya un sentido de responsabilidad, habrá que optar por una excepción de naturaleza de juicio, pero retroceder nunca, porque alteraríamos el orden, ¿no? Alteraríamos y probablemente muchos jueces, tal vez con buen corazón, dirían, no, esto no es, y devolverían y se altera todo y nos desordenamos, ¿no? Es una opinión, doctora. Una pregunta más, doctora. En el caso de que, usted sabe que el artículo 448 del Código Procesal Penal es que las partes tienen que llevar sus pruebas, sí, ¿no? En el proceso inmediato. ¿Y qué sucede si el abogado, por ejemplo, señala de que va a presentar declaraciones testimoniales? Sin embargo, a pesar de que tiene conocimiento con anticipación de que la audiencia es única y se va a realizar tal fecha, no lleva a sus testigos, pero dice que, bueno, por un problema de salud no se han podido presentar y pide la suspensión de la audiencia para nueva fecha. En este caso, siendo proceso inmediato y audiencia única, por ese motivo, a su concepto, ¿se podría suspender la audiencia? A ver, la norma señala que la audiencia es única y no puede hacerse otros juicios paralelamente. Esto rebasa la realidad porque en realidad se hacen juicios de manera paralela y el Código Procesal Penal lo permite. Respecto a la convocatoria o la presencia de los testigos, para esto en la audiencia única de juzgamiento al inicio, en el control de acusación, habría que preguntar a la defensa que ofrece, o si es en todo caso la defensa señala, yo no puedo traer a mis testigos porque trabajan y no les van a dar permiso, requiere una notificación y eso se puede prever. Si bien la norma dice presentarán a sus testigos, pero puede haber excepciones. Por ejemplo, ocurrió en Chiclayo, la defensa ofrece al médico legista que la Fiscalía no ofreció, pero es que sí le interesa, y obviamente al abogado defensor no le va a hacer caso el médico legista, tiene que haber un oficio y eso es la excepción que el juez debe remitir, o en todo caso, sí, el juez debe remitir para la convocatoria del médico legista. En ese sentido, es viable que se suspenda, porque no olvidemos que el fin es la verdad, llegar a la verdad por lo menos en el ámbito del proceso, y si razonablemente, porque ojo, tampoco es ir constantemente, no, a él le dieron oportunidad y ¿por qué no a mí? Ok, se puede dar uno y uno, pero que no sea una regla, ¿no? Porque las partes están obligadas y hay mucha gente, muchos operadores que hacen el esfuerzo por traer a sus testigos y peritos. En este caso, razonablemente, incluso en algunos casos se recomienda hacer una resolución porque la norma es expresa, no se podrá suspender, pero en casos excepcionales, si es por ejemplo un robo agravado y la víctima no ha venido un testigo presencial del acto a favor de la defensa, el juez con criterio razonable dirá, muy bien, haremos una resolución que se le convoque una vez más y si hay problemas notificaremos pues por último, ¿no? Pero que no se haga un tema extensivo, ¿no? De que siempre se suspenda, la idea no es esa, es un tema de criterio, al igual que la prescindencia de la prueba, ¿no? Si no viene, la norma dice prescindir, sí, pues, pero habrá casos excepcionales en los que se puede hacer una resolución y permitir una segunda oportunidad en base a un sustento, una fundamentación. Tampoco es, no vino, y un gran problema que está aconteciendo, en muchos casos los fiscales, no vino, me desisto, y al final no se logra pues un tema de justicia como debe ser, ¿no? Es un tema de todos, poner el hombro todos. Gracias, doctora, muchas gracias. Doctora, buenas noches. Usted dijo hace un momento de que en el principio de oportunidad hay que pagar el total para que sea sobreseído. Postura mayoritaria en el país, postura mayoritaria, no hay norma. Pues le digo. Una práctica, ¿no? Lo que le preguntaba es porque con el criterio de conciencia que pueden tener los jueces, incluidos los fiscales, se ha visto casos en que le imponen, por ejemplo, a nivel de accidentes de tránsito, 1000 soles.
y la fiscalía al final por X motivo determina, bueno, lo pagas en 2 partes, en 3 partes. La pregunta es, porque usted dijo, como ya me lo acaba de responder indudablemente, que son posturas, ¿por qué es que hay fiscales que determinan que lo paguen en 2 o 3 partes y hay fiscales que dicen el total? Tal vez hay que aclarar algún aspecto, ¿no? Estamos hablando del principio de oportunidad aplicado dentro del proceso judicial, que es diferente al principio de oportunidad aplicado en el ámbito solamente fiscal, cuando el juez todavía no existe. En el ámbito del despliegue funcional de la Fiscalía, convocan para el principio de oportunidad y ahí hay discreción, en algunos casos puede ser hasta 10 cuotas, 2 cuotas, 3 cuotas, eso es un tema, o alguno inmediatamente, pues obviamente si el caso es de muchos años atrás y mucha gravedad, yo fiscal no le diría 10 meses en cómodas cuotas, oiga, un tema de justicia, paga usted por lo menos en 2 meses, dependerá del caso. Eso es un tema discrecional del Ministerio Público. Nosotros nos referíamos cuando el caso no paga o no se presenta nunca y pasa a proceso inmediato, y si se presenta y quieren aplicar, porque la regla es que le pongan una condena, si en caso es culpable, pero si usted quiere un principio de oportunidad y se va sin condena, muy bien, y tiene un pago de pensiones por omisión de asistencia familiar, mejor pague todo para que se lo sobresee, porque si no, el sobreseimiento va a diferirse, y eso no conviene, porque el tema es acabar de una vez con este procedimiento de simplificación procesal. Eso es a lo que nos referíamos. Gracias, doctor. Bueno, te agradecemos a todos su asistencia. Otra pregunta. Muy buenas noches, doctora. Agradecerle por la respuesta que voy a recibir. Doctora, en relación a la formación del cuaderno de debate en juicio, hemos tenido un caso en Puno, por ejemplo, solamente estaban formando el cuaderno de debate, sin el expediente judicial como lo hacemos para los procesos comunes, pero la sala nos remitió copias a ODESMA por no formar el expediente judicial. ¿Cuál es lo recomendable? Ahora, estando la postura en la sala, hemos dispuesto... ¿Pero en qué ámbito? ¿En el proceso inmediato? En el proceso inmediato. Pues le debo decir que no hay normatividad todavía, y salvo sí, ahí, ese es el inconveniente. Acá hay un representante de ETI, no nos parece, a ver, todavía no han aprobado el reglamento, y aún en el reglamento, de lo que hemos leído del proceso inmediato, no se hace una precisión. Ahora, del proceso inmediato no hay una regulación. La práctica nos dice que solo será un cuaderno, donde se fusione el cuaderno de debate y el expediente judicial, que podría llamarse el cuaderno de debate judicial, el cuaderno de audiencia única de juzgamiento, pero no hay 2. Pero alguien podría decir, no, yo quiero que sea igual que el proceso común, un pequeño cuaderno de debate y un expediente judicial. Es un tema discrecional, no podría nunca sancionársele por algo que no está regulado, ¿no? Nos enviaron copias a ODESMA. Bueno, entonces ahora, estando esa postura, estamos formando el expediente judicial y aparte el cuaderno. Pero mire, no tiene mucho sentido, porque es solamente una audiencia tan corta y tan pequeña, que hacer 2 cuadernos es a veces un poco engorroso, ¿no? Sí. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Ninguna pregunta más? Bueno, agradecemos a todos por su asistencia. Gracias, buenas noches. De la defensa, abordaré en algunos puntos esta materia, pero sobre todo en cuanto a la determinación judicial de la pena. Pongamos un ejemplo, el caso de la señora Buscaglia, ¿no? El caso de la señora Buscaglia, el caso de esta señora que es cinturón negro en artes marciales, que es empresaria, que es divorciada, que va a dejar a un trabajador al aeropuerto del Callao, un lugar muy complicado para poder estacionar, deja a un pasajero, se acerca un policía, le llama la atención, quiere que ella avance con el carro, ella quiere terminar de dejar a su pasajero y se produce un incidente y como consecuencia de eso la señora Buscaglia le bota el casco al policía. Posteriormente quieren que la señora se vaya del lugar y la señora, bueno, se sube al carro, se quiere ir y más bien frente a ella se paran un par de policías. Si la señora hubiera querido atropellarlos, obviamente no va a ir despacio. La señora fue despacio y bueno, ya la señora se detuvo y por lo tanto fue intervenida. Entonces la cuestión es que justamente es el primer caso de proceso inmediato por flagrancia y ahí advertimos que hay problemas en cuanto a la tipificación y también en cuanto a la penalidad. 365 y 367 del Código Penal. Y entonces vemos que
la pena puede ser de 8 a 12 años privativa de libertad, pena de 8 a 12 años privativa de libertad. Entonces, el asunto está que negocia acá la Fiscalía con la defensa de la señora, quedan que la pena sea 6 años 8 meses, o sea, parten del mínimo 8 años, la rebaja de una sexta parte por terminación anticipada, van ante el juez del Callao y el juez del Callao se horroriza frente a este acuerdo y lo que hace es desacatar uno que nosotros en la Corte Suprema hemos elaborado sobre terminación anticipada del proceso, donde hemos establecido que los jueces que tienen que evaluar una terminación anticipada jamás pueden modificar los acuerdos. Si no lo comparten, simplemente lo rechazan y continúa el caso según su estado. Sin embargo, el juez lo que hace es desacatarlo y le impone una pena de 5 años. A pesar de que hizo eso y que la pena fue de 5 años, cuando el mínimo legal era de 8, el impacto es negativo. Pero no un impacto en el sentido que por qué le han puesto tan poca pena, sino todo lo contrario, y empiezan los problemas en esta clase de asuntos. Después hemos tenido un último caso, que es el caso de un empresario, ¿no? ¿Se acuerdan? En el caso del empresario, que sabe que va a ingerir licor, tiene su camioneta, lleva a su chofer, y el asunto va a estar entonces que se queda dormido en el asiento de atrás, como algunos de los asistentes de acá a la conferencia. Entonces el tema está que la policía interviene la camioneta y parece que la discusión que se produce con su conductor es tal que él se despierta. Le pregunta qué pasa y le dice que hay problemas con el auto, le dice que tenemos todos los documentos de regla, se acerca el policía, baja el vidrio, le toca con el dedo índice en el pecho una vez, le toca 2 veces, conclusión, se arma un operativo de la policía y lo Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El área de capacitación de la Administración de la Corte Suprema de Justicia y auspicia la Asociación de Damas del Poder Judicial le da la más cordial bienvenida a esta conferencia sobre proceso inmediato. Para comenzar, las palabras de bienvenida a cargo de la doctora Miriam Jackie Farfán de Ticona, presidenta de la Asociación de Damas del Poder Judicial. Por favor, la recibimos con fuertes palmas. Señor doctor José Antonio Neira Flores, juez supremo provisional de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Señorita doctora Naiko Coronado Salazar, jueza del Tercer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Señoras y señores, reciban mi más cordial saludo en representación de la Asociación de Damas del Poder Judicial ADAPOJ, que en su labor tiene como prioridad contribuir al perfeccionamiento, capacitación y especialización en los operadores de justicia. Y en este marco me complace presentar la presente conferencia sobre proceso inmediato, organizada por el área de capacitación de la Oficina de Administración de la Corte Suprema de Justicia de la República. La implementación de los órganos jurisdiccionales de flagrancia delictiva han sido sin duda una importante y eficaz medida contra la inseguridad ciudadana, resultando que los criterios de racionalidad, eficiencia y simplificación procesal que guían el proceso inmediato vienen promoviendo un servicio de justicia penal oportuna, donde el trámite se ha reducido solo a días. Debe recordarse que la iniciativa de reformar el proceso inmediato partió del Poder Judicial con la implementación del Plan Piloto de órganos jurisdiccionales de flagrancia delictiva en el Distrito Judicial de Tumbes en agosto de 2015 y que por su eficacia permitió que se respalde tal iniciativa con la expedición del Decreto Legislativo 1194, que entró en vigencia el 29 de noviembre de 2015, por lo que es importante promover espacios de reflexión sobre la aplicación del proceso inmediato, como el presente evento, coadyuven a su mejora continua. Con estas palabras renovamos nuestro compromiso para seguir coadyuvando al desarrollo de capacitaciones
como pieza fundamental de la innovación institucional del Poder Judicial que viene impulsándose con el fin de brindar una justicia oportuna, eficaz, transparente e inclusiva. Muchas gracias. Intervienen y lo meten preso. Eso ha terminado con una sentencia de 4 años 6 meses. No hay incidencia, apelación, pero eso no es importante. 4 años 6 meses, hoy día tiene una orden de captura este tipo. Y entonces empecemos a analizar. El delito es violencia y resistencia a la autoridad. ¿Cómo se puede medir la violencia? Y por otro lado, ¿qué importa la violencia que el empresario habría cometido en contra del policía? O sea, cuando uno lo toca con el dedo índice a alguien en el pecho, ¿cómo califica? ¿Cómo lo comparamos? Tenemos que medirlo dentro de las infracciones contra el cuerpo y la salud. O sea, si es una falta contra la persona, si es de 0 hasta 10 días, diríamos que si es dolosa, es una falta contra la persona. Si es de 11 a 29 días, hablaríamos de un delito de lesiones leves. Si es de 30 días para arriba o hay una mutilación, hay una inutilización o una desfiguración del miembro, diríamos que es lesiones graves y aplicaríamos los artículos 122 o 121 del Código Penal. Si eso es así, entonces regresamos a la pregunta inicial. ¿En cuánto califica tocarle con el dedo índice en el pecho a una persona? ¿Cuánto? Si lo medimos de esa manera para el tema de violencia. Por otro lado, también tenemos el artículo 4 del título preliminar del Código Penal que nos habla del principio de lesividad de los delitos. O sea, debe afectar el bien jurídico protegido, debe tener cierta entidad y cualquier conducta no puede ser comprendida en un caso ni tampoco condenada, ¿no? Es como que el caso que tuvimos hace 2 años en el Supremo Tribunal, que consistía en que un funcionario público que gana poco agarró 4 hojas de papel de la entidad donde trabajaba y para presentar su currículum vitae en otro lugar para que le den trabajo, y lo primero que hicieron es advertir el alto relieve que el papel era de una institución pública y lo pusieron en conocimiento del Ministerio Público. ¿Qué hizo? Lo denunciaron, hubo una instrucción, juicio oral, 3 años más o menos duró todo este proceso y terminó condenado 4 años de pena privativa de libertad por 3 suspendida por 4 hojas de papel. Entonces la pregunta es un delito de peculado de uso por 4 hojas de papel. ¿Cuánto importa 4 hojas de papel? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Que valga un sol cada hoja porque son muy finas, o 10 soles, siquiera 40 soles? ¿Tiene entidad para poder investigar y procesar a un ciudadano por un delito contra la administración pública? La respuesta fue no en la Corte Suprema. A pesar de que el fiscal supremo en lo penal dijo que se declare no haber nulidad, condena y pena y que se mantenga los 4x3 por 4 hojas de papel, nosotros en la Corte Suprema declaramos haber nulidad, condena y pena y lo absolvimos. ¿Por qué? Porque consideramos que era insignificante, que no se cumplía con el artículo 4 del título preliminar del Código Penal y por lo tanto lo terminamos absolviendo a esta persona. Entonces imagínense ustedes en ese contexto analizar el caso del empresario. Por un lado, respecto al tema de la... Agradecemos las palabras de la doctora Yanqui Farfán. A continuación, vamos a leer la hoja de vida del doctor Neira Flores. Es abogado por la Universidad San Martín de Porres y dentro de su grado académico de Magíster Penal por la Universidad San Martín de Porres, doctor en Derecho por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, egresado de la Maestría en Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En su experiencia laboral, tiene 35 años en el Poder Judicial, 31 años de docente universitario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Católica, en la Universidad San Martín y en la Academia de la Magistratura. Es profesor de Derecho Procesal Penal y en litigación oral. Como actividades académicas, como profesor universitario, ha dictado en las conferencias, expositor en todos los temas de Derecho Procesal Penal y litigación oral. A nivel nacional, en todo el Perú, en 33 distritos judiciales, el Poder Judicial, en el Ministerio Público, Defensa Pública, Policía Nacional y Colegio de Abogados de Lima, universidades e institutos jurídicos. Es autor de publicaciones, Manual de Derecho de Nuevo Procesal Penal y Litigación Oral, y en el Tratado de Derecho Procesal Penal.
El doctor nos va a exponer el día de hoy proceso inmediato reformado, decreto legislativo 1194. Antes de comenzar la conferencia, por motivo de agenda, la doctora Jackie Farfán de Ticona se va a tener que retirar. Por favor, la despedimos con fuertes palmas. Bien, muchas gracias. Vamos a dividir la exposición en dos partes. Yo voy a hablar de aspectos penales sobre el decreto legislativo 1194 en cuanto se refiere al tema de violencia y resistencia a la autoridad, y la doctora Naiko Coronado va a hablar sobre problemas que hay en la aplicación de este decreto legislativo 1194 en la parte procesal. Entonces, arrancamos. Bueno, el asunto está que el Código Procesal Penal se pone en vigencia el 1 de julio de 2006, acabamos de cumplir 10 años ya con el Código Procesal Penal, y la idea es que provea garantías y eficiencia, o sea, que se respeten los derechos de los imputados, pero también que haya una respuesta a la víctima, que haya una respuesta a la sociedad y que no haya impunidad. O sea, es importante el tema de que las respuestas sean prontas, y por lo tanto, por eso es que se produce una reforma a los artículos 468 al 471 del Código Procesal Penal sobre proceso inmediato, y se vincula directamente con algunos delitos. Por ejemplo, como en la experiencia hemos tenido la producción de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad, se han producido serios problemas al establecer la responsabilidad penal por estos en cuanto al tema de violencia. Pero si también tuviéramos que analizarlo sobre este punto, habría que, acuérdense ustedes que en el Perú las leyes no se aplican, primero se interpretan y después se aplican, y que hay métodos de interpretación de las normas. Obviamente el primero siempre va a ser el literal o gramatical, o sea, como prima el principio de legalidad en nuestro país y los jueces no podemos hacer lo que nos da la gana, lo primero que tenemos que hacer es mirar la ley. Obviamente no con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pero hay temas que son obligatorios, por ejemplo los plazos. Si para apelar una sentencia son 5 días, no lo vas a hacer al 6º día. Son algunos temas sencillos que basta con el contenido literal, pero la mayoría no. En la mayoría tienes que saber cuál es la exposición de motivos, los antecedentes, tienes que saber del ordenamiento, el sistema jurídico, qué normas son compatibles para hacer la interpretación y aplicación, que es la interpretación sistemática, cuál es la finalidad de la norma, una interpretación teleológica, y hoy se habla de principios, de valores, de impacto, de análisis económico del derecho, y dependiendo de la entidad, la complejidad del problema, podemos combinar métodos. Entonces, Código Penal de 1991, artículo 365, 367, cuando se producía un delito de violencia y resistencia a la autoridad, ¿cuál era la pena original? De 2 a 4 años. Código Penal del 91. Se empezaron a producir problemas sociales en nuestro país, se alteraba el orden público, se tomaban las carreteras, la policía iba a controlarlo, se producían algunos incidentes, se subió la pena, de 4 a 8. Se produjo el caso de La Parada, ¿se acuerdan? En el caso de La Parada, donde los policías fueron policía montada con sus caballos, ¿qué pasó con los señores que ilegalmente ocupaban el mercado de La Parada? Lo que pasó fue que los tumbaron a los policías, los patearon a los policías, los agredieron a la policía, se volvió a reformar el artículo 365 al 367, ¿y cuál es la pena? De 8 a 12 años de pena privativa de libertad es la actual. Y entonces la pregunta es, ¿tiene la entidad el caso del empresario? ¿Tiene la entidad el caso de la señora Buscaglia? Pero ahora vamos al otro elemento constitutivo del delito, que es la resistencia, ¿no? Por parte del empresario. Vamos al tema de la resistencia por parte del empresario. El delito tiene elementos: acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Dentro de la culpabilidad viene el tema de la imputabilidad. Imputabilidad. Hemos tenido un caso en el Supremo Tribunal del año 2015 de un muchacho que ingiere alcohol, está en su barrio, pasa a su vecino que vive a 3 puertas, lo coge del cuello, intenta reducirlo, pero está tan borracho que es lo contrario. El vecino lo reduce, dice a los vecinos que le están robando, lo ponen a disposición de la policía y termina condenado hace un par de años
por tentativa de robo agravado. ¿Cuál es el mínimo en el robo agravante? 12 años. Como dicen que tiene imputabilidad restringida, le rebajan a 8 años de pena privativa de libertad. Pero tenemos hoy día un baremo, tenemos una